Amargos años de un estudiante, de Jaime Aduana Quintana. Continuación. Pasaron varios días. Traté de igualarme las lecciones avanzadas, pero me encontré en una situación bien difícil. Era una pesadilla, como un laberinto que no podía acabarse. Mi situación económica estaba por los suelos. Contaba con unos billetes y era solo para poder comprar el material más necesario. Si muchas veces tuve que dejar de almorzar para poder comprar unas hojas de cuaderno, no podía quedarme así. Tenía que superarme. Mi preocupación era grande. Muchas noches no podía dormir pensando en qué podía hacer. De ninguna manera podía exigir a mis padres, sabiendo que la situación en la que se encontraban era muy crítica. Tenía que soportar y buscar un trabajo o en cambio debía regresar al centro minero al lado de mis padres. Los días que pasaban eran tan largos, la barba me crecía, mis calzados se terminaban, andaba con ropa descolorida, todo fue difícil. Así pasé varios días sin una moneda. Era una desastrosa situación incontenible en una ciudad muy solo. Sin saber de dónde podía conseguir dinero, decidí buscar trabajo por las noches para no perjudicarme en mis estudios. Aún me eran bastante difícil, más que todo por el horario. No comía ni un pan. Tenía la esperanza de conseguir un trabajo. Generalmente, después de las clases por las mañanas, tenía que esperar la tarde sentado en una banca de la plaza. Veía a otras personas humildes con los labios secos. Algunos nos mirábamos muy tímidamente por las condiciones en que nos encontrábamos. Y luego por las noches regresábamos nuevamente a la facultad a pasar clases. Y en las noches seguía estudiando hasta altas horas. Aparte, el alumbramiento que tenía mi cuarto era un mechero que me hacía doler la cabeza por el humo, y no se podía seguir. Cada noche era insoportable el dolor de cabeza, pero aún no había perdido mis esperanzas. Tenía que seguir para terminar mis estudios y de una vez salir de la pobreza. Siempre pensaba que ninguna persona tenga la vida de pobre. Es muy doloroso, pero lamentablemente hay más pobres que ricos. Mi deseo por la gente es que se superen, que toda la juventud piense en cosas positivas y se dediquen en sus estudios y dejen a un lado las diversiones malas. Siempre pedía a Dios por toda la gente humilde para que siga adelante. El sueño que tenía era ser un día un profesional, a pesar de que algunos de mis compañeros de la facultad me hacían a un lado, simplemente porque era pobre, no tenía buena vestimenta y porque no contaba con dinero para gastos. Pero no me preocupaba que ellos me traten mal o se sientan seres superiores. Eran solo personas que a través de su ignorancia y su incapacidad realizaban sus demostraciones en público. Además, la fuerza no se mide con el cuerpo o la estatura. La fuerza se mide con el espíritu de sabiduría e inteligencia que actuamos en cada momento. Sin embargo, también he tenido buenos amigos. Recuerdo especialmente a Jimmy, con quien compartían los momentos buenos y malos. Ahí mismo tenía la esperanza de que el gobierno caería pronto, porque la obra del hombre no es eterna. Llega un momento en que se destruye. Mi esperanza completaba en mis estudios con la humildad que siempre me caracterizaba. Recuerdo que pasaron muchos meses. Mis padres me enviaron un poco de víveres en una encomienda. La situación política del país bajaba paulatinamente. Algunos detenidos recobraron su libertad bajo garantías. Un día, el menos esperado, me encontré con Rosendo, un amigo de la universidad que también fue detenido en los enfrentamientos y después de varios meses fue liberado. Con alegría le di un abrazo característico bastante fuerte. Festejamos nuestro encuentro y me dijo:
«Hola, qué gusto verte, Teodoro». Con la esperanza de saber el paradero de Jimmy, muy apresurado le pregunté: «¿Qué tal, Rosendo? ¡Qué alegría de verte con vida! Seguiremos luchando por la libertad de nuestra nación. ¿Y sabes algo de Jimmy?». Los comentarios que me describió sobre Jimmy fueron muy tristes. Me hizo conocer que estaban en la misma celda y me dijo: «Una noche lo sacaron y lo llevaron a torturar. El motivo era para sacarle nombres de varios compañeros dirigentes, pero mantuvo en constancia sus principios y no habló definitivamente. Demostró que sí era un compañero verdadero. Sin embargo, días después le regresaron a la celda». Continuó narrando: «Tenía el rostro deshecho y el cuerpo bastante golpeado. Se sentía bastante mal. Todas las noches escuchábamos los gritos de varios compañeros. Los golpeaban en medio de la oscuridad con la cobardía que siempre los caracterizan a los paramilitares». Seguía el comentario: «Además, se protegían con máscaras y los llevaban de uno a varios compañeros dirigentes. Las noches eran insoportables y largas». Rosendo continuó comentándome: «Un día, no recuerdo la fecha, vinieron 3 hombrecillos con los rostros cubiertos a la celda. Lo sacaron a Jimmy, comentaron que lo llevarían al hospital. Desde ese momento no sabemos qué es lo que pasó con Jimmy. Habían comentarios que le vieron en el hospital y después desapareció. Es una vergüenza para este gobierno. ¿Hasta qué extremo ha llegado su ignorancia? Lo único que esperamos es que esté con vida nuestro compañero. Un día llegará la verdad. Este gobierno no podrá tapar con un dedo el sol». Así escuché el comentario de mi compañero. Sí, fue como un balde de agua fría. Mi compañero tenía que marcharse y regresar a su pueblo, porque lo habían rechazado en la universidad. Nos dimos un abrazo y recuerdo lo que me dijo: «Ojalá que un día no muy lejano nos encontremos, Teodoro». Después se marchó. Se fue otro buen amigo. Sin embargo, más tarde llegó la noche y bastante pensativo caminé hasta llegar a mi cuarto. Me sentía bastante cansado. Después de algunos minutos me senté sobre un cajón y empecé a observar las fotografías de Jimmy hasta que quedé dormido. Por la mañana, como de costumbre, volví a pasar clases. Por otro lado, estaba en busca de material para trabajar lustrando zapatos. Los recuerdos de Jimmy me invadían en la cabeza constantemente. Recorrí todos los lugares que compartimos, especialmente en las asambleas, las clases. Marqué el asiento para que personalmente pueda ocupar como un recuerdo de un mejor amigo. No podía olvidarlo. Así pasaron los días. Seguía estudiando más y más. Ya contaba con una caja de madera y material. Solo me quedaba empezar a trabajar de lustrador de calzados. Primero hice un horario bien distribuido con mi tiempo. En todas las horas libres me hice la meta de trabajar. Una mañana bajé a la universidad agarrado de mi caja. Me sentía muy contento, porque por ese lado ya iba a tener algún ingreso económico. A propósito, desde que llegué a La Paz, conocí a una señora muy buena que vendía dulces frente a la universidad. A ella le dejé mi caja de madera con toda confianza. Así pasé clases y llegó la hora de descanso. Envolví mi guardapolvo en una bolsa plástica. Ese primer día de trabajo me fue bastante bien. Tuve bastante suerte. Lustré calzados a varias personas. Ya pude cenar. Estaba muy contento. Mi alegría fue tan grande que lloré como un niño pequeño. Después de varios días ya cenaba. Me dio más ganas de seguir estudiando.
Por las noches ya podía servirme una taza de café para combatir el frío. Y como antes, ya no dormía con el estómago vacío. Sufrí mucho con la alimentación. Muchas veces con el hambre tuve que escoger frutas dañadas de la basura que eran arrojados por los comerciantes. Así pasaron días de alegría y tristeza en mi vida. En mis estudios estaba bastante bien y presentía que había nacido para ser médico. Tenía talento e inteligencia. Sin embargo, también tenía preocupaciones por mi familia. En varias semanas no recibí ni una sola carta. No sabía qué es lo que estaba sucediendo con mis padres y hermanos, pero aún así seguí estudiando como de costumbre. El único problema que tenía por las noches era el mechero. Era insoportable el olor y el humo del querosén. No pude seguir así. Busqué otra forma de iluminación, hasta que un día se me ocurrió estudiar en la ventana de uno de mis vecinos aprovechando la luz que iluminaba hacia la calle. Noche tras noche estudiaba ahí. Mucha gente al pasar me observaba. Me sentaba sobre una piedra al lado de la ventana. Algunas personas me tenían pena, otros murmuraban al pasar y otros pensaban que era uno más de los jóvenes vagabundos. Así pasaron los meses. Un día al llegar a mi cuarto después de mis clases, me encontré con una gran sorpresa. Se trataba de la instalación de poste de luz en la puerta de Don Timo. Se me vino a la cabeza que ya podría estudiar hasta más tarde por las noches. Inmediatamente conversé con Don Timo y le pregunté: «Don Timo, quiero pedirle permiso para colocar una piedra al lado del poste para poder estudiar por las noches». Sin ningún comentario recibí su respuesta: «Siga nomás, joven Teodoro». Inmediatamente puse manos a la obra. Pasaron los días. Me prestaba todas las tardes varios libros de la biblioteca para poder estudiar y analizar desde que el sol se ocultaba hasta las altas horas de la noche. La piedra que puse me servía como asiento. Me sentía muy contento por el nuevo alumbrado. Eran focos muy fabulosos para poder estudiar. No me importaba el frío que hacía a pesar de que sentía los principios del invierno. Así mejoré bastante y tenía más y más deseos de conocimientos. Cada día que pasaba aprendía y tenía más seguridad. Y muchas veces por cansancio y agotamiento me quedaba dormido sentado en la piedra. En principio me llevaba un gran susto por el temor de que podrían llevárselo los libros. Posteriormente me acostumbré. Sabía que todo sacrificio tenía su recompensa y como premio era el mejor de todos mis compañeros de curso. No por autocalificarme, era un comentario de valoración de mis compañeros por mi incansable esfuerzo y dedicación. Hasta llegaron a pensar que tenía bastante material de estudio y muchas comodidades. Decían que estaba fingiendo ser una persona muy pobre, pero se sorprendieron al conocer mi posición económica. Todos se quedaron admirados. No podían creer que así era el mejor y tenía más conocimientos. Muchos de mis compañeros fueron a comprobar si en verdad todo eso era realidad. No tenía nada que ocultar y siempre mi característica fue ser muy sincero. Después de verificar, se fueron admirados. Otros se fueron reflexionando porque tenían muchas comodidades y sin embargo desperdiciaban su tiempo en diversiones de este mundo, sin pensar en su progreso. Todo esto me hacía pensar bastante. Siendo pobre, tenía también ventajas porque era más consecuente en mis estudios y muchas veces me sentía feliz y agradecido por tener una vida así. Todos mis compañeros comentaron sobre mi situación, pero no me avergonzaba y la frente la llevaba alta. Un día, miércoles, tuve la primera invitación a un baile de graduación de la Facultad de Medicina. Todo el curso estaba invitado y nos pusimos de acuerdo para salir al baile. Sin embargo, tenía el problema de costumbre. No contaba con traje adecuado.
Tampoco me alcanzaba el dinero que ganaba lustrando zapatos para comprar una camisa. Definitivamente decidí no asistir a la fiesta y continué estudiando a pesar de que me sentía bastante apenado. El día del baile, 2 de mis compañeros de curso llegaron de sorpresa. No tenía en mente que pasarían a recogerme. Eran Carlos y Milton, ambos paceños. Les tuve que explicar mi decisión y les dije: son buenos amigos, la verdad es que no tengo un traje para el baile. Ambos se brindaron a prestarme un traje hasta que me animaron. Teodoro, como tus amigos te prestaremos un traje. ¡Vamos! En el baile habrá lindas chicas. Hasta que me animaron y de pronto salieron a sus domicilios. Rápidamente empecé a arreglarme sabiendo que estarían de regreso. En menos de lo que imaginé, regresaron. Ambos me apresuraron para que me cambie. Después de unos minutos me miré en el espejo y parecía otra persona a la parte de mi cuerpo. Sin embargo, mi rostro era el mismo, con mi tez pálida y la barba bien tupida. En cuanto estuve listo, salimos rumbo al baile, muy nervioso. Me sentía incómodo y la gente me miraba diferente en la calle. Me parecía bastante lejos. Cuando llegué vi el local. Era otro mundo. La gente lucía bastante elegante, alegres y sonrientes. Unos momentos pensé en no entrar y regresar. Finalmente se dieron cuenta mis 2 amigos y me dijeron: Teodoro, entremos al baile. Una vez adentro observé que la fiesta estaba bien animada, pero no tenía una pareja para poder bailar. Mis amigos me insistieron para que baile y me decidí. Invité a bailar a varias muchachas, pero ninguna me aceptó. Algunas me miraron con desprecio y otras burlonas. Así pasaron las horas, me hicieron sentir muy mal. Quise salir, pero no podía dejar a mis amigos. Y cerca de la medianoche, llegaron a mis oídos comentarios de mi persona. Varias de mis compañeras de facultad murmuraron: ¿qué se habrá creído Teodoro? Ese indio minero. Ni estando locas bailaríamos con ese trapiento. Tiene un olor a mineral que se sienta a 10 metros. ¿Quién le habrá invitado a ese mugroso? ¡Que lo saquen! ¡Oh! El indio minero está de traje. Sin embargo, no me importó sus opiniones y solo en ese momento cerré los ojos y dije: Padre Celestial, todo esto lo dejo en tus manos, porque no soy nadie para juzgar a mis semejantes. Después me despedí de Carlos y Milton, salí del local. Caminé por la calle pensando en todo lo que había escuchado. Qué gran diferencia entre ricos y pobres. También recordaba todos los consejos sanos de mi padre y me preguntaba: ¿cómo estas personas malas tienen la belleza por fuera y por dentro son bastante destructivas y feas? Personalmente me gustaba ser amable, sincero, atento, humilde de corazón, pero grande para todos mis amigos. Sabía perdonar lo que me hacían. Pensando y pensando, llegué al sector de Garita de Lima. Hacia arriba habían varias personas que vendían café y mucha gente que madrugaba se servía afanosamente. Eran las 4 de la mañana, tenía hambre y decidí servirme un desayuno. Me acerqué donde una señora muy mayor, quien al servirme comentaba: «Joven, tan solo estás caminando a estas horas. Es muy peligroso, hay mucho ladrón, te pueden desvestir». Un día a un joven aquí en la esquina le dejaron sin ropa y todavía le pegaron. Bastante buena la orientación de parte de la señora. Entonces le contesté: «Gracias, señora. Va a ser la última vez que camino a estas horas». Me dirigí a mi cuarto.
pensando cómo perdí vanamente mi tiempo y me prometí recuperar el tiempo haciendo cosas más positivas y constructivas. Así llegó las 6 de la mañana. Don Timo ya había salido a su trabajo. Tuve que preparar algo de comer para vencer el sueño. Finalmente tenía que cumplir con mi obligación de asistir a la universidad. Apresuradamente salí de mi cuarto. Los exámenes se aproximaban y estaba muy cerca de mi tercer año. No podía creer cómo pasaban los días. Llegó los exámenes y todos mis compañeros se dedicaron a sus estudios. Andábamos preocupados por las pruebas. A veces comentábamos sobre cuándo empezamos el primer año y hasta ese momento cuántos vencimos. Algunos de mis compañeros que reprobaron abandonaron la facultad, otros por falta de dinero. Solo nos dejaron recuerdos de su amistad. Tuve que darme más tiempo y dejar esas conversaciones que a veces se extendían demasiado. Mi responsabilidad estaba en cumplir con mis metas. Me presté libros como siempre de la biblioteca, sin descuidar mi trabajo en mi tiempo libre. Afortunadamente, meses antes me acumulé alimentos para la época de mis exámenes. Continué estudiando día tras día hasta que nos dijeron exámenes finales. Presentí que sería muy difícil. Me hice un horario para preparar mis alimentos y el resto del día me dedicaba íntegramente a estudiar. Las noches de estudio se hacían largas y las horas para descansar eran cortas. Cada día el dolor de cabeza me atormentaba más y más. Era por el humo molesto del mechero y el debilitamiento por no tener una alimentación adecuada. Muchas noches me quedé dormido en el suelo junto a mis libros, pero día que pasaba tuve recompensas a mi sacrificio. Mis exámenes los dedicaba a mi familia. Sin embargo, esa felicidad se mezclaba con tristezas. Cada día mis alimentos se me terminaban. Solo me quedaba la fuerza de voluntad para estudiar. Para los últimos exámenes se me agotaron mis alimentos. Me quedaron como unos 5 kilos de pito de cebada. El desafío fue grande y difícil para soportar los días que duraría esa situación. No me quedaba otra, aunque el cansancio y el debilitamiento sentía más y más. El rostro se me puso muy pálido, mi barba bastante crecida. Mis compañeros decían que tenía la barba parecida al comandante Fidel Castro. Las piernas me temblaban. No podía caminar firme como antes lo hacía. El pito fue mi cena, almuerzo y desayuno. Pero ante todo mi valor era firme, indomable. Debía cumplir con mis planes y al mismo tiempo debía llevar alegría a mis padres. La buena noticia de haber aprobado. Pasaron los días. Una vez culminado todos los exámenes, tuve la noticia de haber vencido el curso. Mi alma se llenó de felicidad. Cumplí lo que deseaba. Lloré nuevamente como un niño. Sin alimentos y con empeño lo logré. Ojalá que aquellos jóvenes de hoy y del mañana que tienen oportunidades de estudiar se dediquen con todas sus fuerzas y no desperdicien su tiempo y dinero. Es mi mejor deseo que siento para toda la juventud sin excepción. Recuerdo que pensando así caí desmayado por la debilidad, pero no faltó una persona generosa que me había llevado al hospital general. Al despertar me sorprendí porque me hallaba en una cama, recibiendo un tratamiento. Después de varias horas, el médico de turno me explicó mi estado de salud y de la misma manera le comenté mi situación. Fue una persona bastante comprensible y me colaboró en la medida de sus posibilidades. Permanecí una semana en el hospital para restablecer mis condiciones físicas. Una mañana vi que la barba me creció bastante y decidí mantenerla porque me veía bien. Una hora más tarde, el médico de turno me dio de alta.
Muy agradecido y satisfecho, abandoné el hospital rumbo a mi cuarto. Una vez que llegué, don Timo me visitó. Se quedó muy sorprendido al enterarse de la situación en que me encontraba. Me llamó la atención. «Joven Teodoro, ¿qué pasó? Estás pálido». Estaba muy preocupado porque no le hice conocer mi problema económico. Tenía razón, era como mi padre. Si hubiese estado en su lugar, seguramente hubiera actuado de la misma manera, pero al final tuve que entender y le dije: «Le prometo, don Timo, que no volverá a ocurrir otra vez». Por otro lado, le comenté sobre mis estudios. Con relación a mis estudios, aprobé bastante bien el curso. Su rostro se tornó de alegría y me respondió: «¡Qué alegría, hijo! ¡Felicitaciones!». Posteriormente se retiró porque tenía que regresar a sus actividades de trabajo. Su esposa, doña Felipa, me invitó con su hijo Leonardo un plato. Era mi preferido, con un asado muy grande. Con su mirada inocente, el niño me dijo: «Joven Teodoro, mi mamá me envió esta comida para que te sirvas». Sus palabras me hicieron recuerdo a mis hermanos. Le agradecí. «Gracias, Leonardito. De mi parte me los reiteras a tu mamá. ¡Qué riquísimo está el plato!». Luego decidí darme un autopremio de un descanso. Había quedado muy dormido. Al día siguiente, por la mañana, con firmeza fui a trabajar a lustrar calzados para ganarme mis pasajes. Pasaron los días. Pude juntar dinero y algunos regalos pequeños para mi familia. Llegó un día miércoles. Me despedí de don Timo y su familia, solo por unas semanas. Salí muy deprisa para alcanzar la movilidad. Durante mi viaje me invadieron los recuerdos de felicidad y de tristeza. Siempre recordaba a mi amigo Jimmy. Tenía la esperanza que aún estaba con vida. Minutos después quedé dormido hasta que escuché un bullido. Sí, ya habíamos llegado al centro minero. Sentía felicidad, porque de mucho tiempo regresaba a reunirme con mi familia. La alegría hacía que camine deprisa. En el camino me encontré con varios de mis amigos, con quienes durante mi niñez compartí algunos momentos de felicidad en el mundo de niños que es muy pasajero en nuestra vida. Nos abrazamos como si hubiese sido la última vez. Al contrario, era el inicio de una nueva etapa de vida. Ya éramos personas bastante jóvenes. La diferencia, ya no jugábamos como niños, actuábamos como personas mayores. Tuvimos una conversación bastante hermosa. No podía creer cómo habíamos crecido y cambiado. Algunos de mis amigos ya habían formado sus propios hogares. Sin embargo, en sus miradas me decían que seguían siendo mis amigos. Asimismo, comentamos de manera superficial temas con respecto a la situación del país y de algunos buenos recuerdos. Pero después nos despedimos momentáneamente y quedamos en tener otra conversación más tarde. Llegué unos instantes después a mi casa. Mis padres y mis hermanos me recibieron bastante alegres y me dijeron: «Querido hijo, estábamos esperando tu llegada». Contentos me dieron abrazos y besos toda mi familia y los saludé. «¿Cómo están mamá, papá? Qué grandes están mis queridos hermanitos, Maximiliano, Marcelino, mi hermanita Florencia. ¿Cómo se están portando, Recibí una respuesta muy tímida de mis hermanos. Una voz suave me dijo: «Bien». Toda mi familia me recibían atentos. Aprovechaba el momento y les hacía conocer sobre mis estudios. Comentaba a mis padres: «Vencí el año». La felicidad se reflejaba en los rostros de mis padres. Con lágrimas en los ojos me animaban. «Seguí, seguí.
Sé que puedes un día lograrlo. Felicidades, hijito. Por la tarde, mi madre cocinó un plato especial. Mientras disfrutamos de la cena, comentábamos todo lo sucedido durante el tiempo transcurrido, hasta que se hizo bastante tarde, y a medianoche mi padre se retiró de la mesa indicando: Bueno, tengo que descansar. Mañana muy temprano me marcharé a trabajar. En verdad necesitaba descansar. Se le veía muy cansado y además observé que tenía el cabello totalmente emblanquecido. Por la mañana, como de costumbre, mi padre se levantó muy temprano para trabajar. Aunque no pude dejar que trabaje solo, mi deber era ayudarle. Así pasaron los días y semanas. Mi vacación lo dediqué exclusivamente a mi familia. Ese año pasamos otra Navidad, hasta que llegó el día de retornar a la ciudad de La Paz para proseguir mis estudios. Momentos de tristeza por alejarme nuevamente. Pero tenía que ser realista. Mis hermanos se pusieron muy tristes. Eran cosas de la vida. Llegó el momento de mi partida. Nos despedimos con abrazos, besos y muchas recomendaciones. Y les decía: pórtense bien y no se olviden de sus estudios, Marcelino, Maximiliano y Florencia. Pronto estaré de regreso para pasar las vacaciones. Los momentos duros se nos presentaban en la vida. Había que seguir luchando con la esperanza de tener unos mejores días. Y poco a poco el campamento quedaba hacia atrás. La movilidad corría mientras existía en mi corazón el dolor, más preocupaciones.